Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Eso es lo que son. Están enfermos. Están liderados por gente enferma. Son gente cruel y violenta. Y si llegan a tener un arma nuclear, la utilizarán. En lo que a mí respecta, se ha acabado. En Teherán, algunos iraníes reaccionan apoyando el cierre del estrecho de Hormuz. Cualquier barco que quiera pasar por el estrecho a través del Golfo de Omán con el permiso de Estados Unidos debería recibir una respuesta tan dura que no lo volverían a intentar. Lo podrían haber mantenido cerrado e incluso haber continuado las negociaciones mientras estaba cerrado. Y mientras, unos 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Hormuz, según cálculos de Naciones Unidas, que además exige a todas las partes permitir la evacuación de los tripulantes de estos barcos. El presidente estadounidense Donald Trump da pues por terminado el acuerdo de alto el fuego sellado con Irán, amenaza además con nuevos ataques. Saludamos en Washington a José Díaz Briceño. José, ¿cómo justifica la Casa Blanca esta nueva ronda de ataques y qué mensaje busca enviar a Teherán? La palabra que ha sido usada por el gobierno estadounidense es represalia, esto tanto por el Comando Central que está a cargo de las operaciones en Irán, como también por el propio vicepresidente J.D. Vance, que jugó un papel sumamente importante en este acuerdo de 14 puntos que se firmó a mitad del mes pasado. Y sin embargo, J.D. Vance sí dejó claro que entre más ataques haya en contra de buques que crucen por el estrecho de Hormuz por parte de Irán, las represalias continuarán. Para los expertos aquí se cree que lo que está ocurriendo con estos renovados ataques de ambas partes muestra lo difícil que es de interpretación el acuerdo de 14 puntos logrado entre ambas partes, donde algunos de los puntos claves no han sido interpretados de la mejor manera, tanto por una parte como por otra. Hay zonas grises, específicamente con Irán interpretando que tiene derecho de orientar a los barcos a que crucen cerca de sus costas y no a través de la costa de Omán. Todo esto obviamente pone a la administración Trump ante elecciones difíciles, porque por un lado es la búsqueda de un fin al conflicto y por otro reanudar ataques. Vamos a ver, José, ¿se interpreta en Washington esa respuesta iraní como una escalada o como una reacción solo limitada? Y me pregunto, ¿en qué punto están las negociaciones? ¿Están en punto muerto? En estos días las negociaciones están en pausa debido a que los miembros de las delegaciones acordaron hacer justamente un espacio debido a los funerales del líder supremo iraní Ali Khamenei que están ocurriendo estos días. Y sin embargo, como sabemos, estas negociaciones de 60 días tienen que concluir a mediados de agosto, es decir, alrededor de 6 semanas a partir de hoy. Y esto obviamente coloca todas estas pláticas ante un difícil escenario. Para los analistas aquí que han visto el resurgimiento de estos ataques y que creen que el conflicto continuará, se imaginan justamente aquí en Washington que si bien no habrá una guerra abierta ni tampoco una guerra fría, estos continuos ataques que siguen después de rondas de diplomacia son algo que llegó para quedarse, porque no hay un arreglo al que el presidente Trump esté de acuerdo a llegar. Por un lado, no quiere reconocer la soberanía en principio que Irán dice tener sobre el paso en el estrecho de Hormuz, y por otro lado no quiere regresar a una guerra abierta ante las elecciones que enfrentará en el Congreso este año. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño en Washington.
Y mientras crece la tensión en la región, esa cumbre de la OTAN concluía en Ankara con una imagen de unidad, pese a las críticas de Donald Trump a varios de sus aliados. Los líderes aprobaron nuevos contratos en defensa por más de 50.000 millones de dólares, reafirmaron su respaldo a Ucrania. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, se fue con promesas de ayuda militar y con la autorización para producir misiles del sistema Patriot. Eso sí, el encuentro de los líderes no comenzó con esa armonía y con esa impresión de unidad, todo lo contrario. La OTAN llegó a Ankara con un objetivo claro: mostrar unidad en un momento de crecientes tensiones internacionales. Y todo indica que lo consiguió. Hubo mucho entendimiento en la sala. Hay gente muy inteligente haciendo un buen trabajo. Pero el inicio de la cumbre estuvo marcado por las dudas sobre la cohesión de la alianza. Y las declaraciones de Donald Trump redundaron en esas fracturas. No estoy contento con la OTAN. No quisieron ayudarnos con el principal patrocinador del terrorismo, Irán. Yo los estaba poniendo a prueba. Quería ver si estarían allí y la respuesta fue que no. También volvió a referirse a Groenlandia, uno de los asuntos más controvertidos dentro de la OTAN. Era Groenlandia y sigue siéndolo. Debería estar bajo control de Estados Unidos, no de Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró una vez más que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca. Escuché ayer al presidente de Estados Unidos y creo que la posición estadounidense sobre este tema es lamentablemente muy clara. Nuestra posición también es clara: Groenlandia no está en venta. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó rebajar la tensión y aseguró que las declaraciones de Trump no afectan a la unidad de la alianza. La capacidad de disuasión de la OTAN depende de su unidad. Y sobre el papel, los 32 líderes la respaldaron con una declaración conjunta. Pero las críticas de Donald Trump a algunos aliados y sus reivindicaciones sobre Groenlandia volvieron a generar dudas sobre su compromiso con la alianza. La cumbre también subrayó el respaldo de la OTAN a Ucrania. Donald Trump anunció que Estados Unidos permitirá a Kiev fabricar misiles interceptores Patriot bajo licencia, una decisión que supone un importante logro para Volodymyr Zelensky, quien reclama desde hace meses más protección frente a los ataques rusos. Zelensky también obtuvo promesas de apoyo por valor de 140.000 millones de euros para los próximos 2 años. Un mensaje a Moscú de que Europa seguirá respaldando a Ucrania a largo plazo. Sin embargo, en la financiación de ese apoyo también hay discrepancias. Ucrania puede seguir combatiendo gracias al apoyo de los países occidentales y ese apoyo debe mantenerse. En este momento, un número reducido de países aporta la mayor parte de la ayuda. Otros también deben incrementar su contribución. La declaración final de la cumbre reafirmó el principio fundamental de la OTAN. Un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos. En eso los 32 líderes están de acuerdo, también Donald Trump. El balance de esta cumbre arroja en cierta forma 2 resultados distintos. Está por un lado esa declaración final que recoge ese mensaje de unidad, subraya también el famoso artículo 5, el compromiso de los países de la alianza con el artículo 5, que es el acuerdo de defensa mutua de todos los países de la OTAN. Están también las declaraciones de Trump en ese mismo sentido, destacando la unidad que él vio en la reunión a puerta cerrada con los demás socios de los 32 países de la alianza, ¿no? Pero por otro lado, y ese es el otro resultado, están esas declaraciones incendiarias que hizo Trump hoy mismo en la cumbre y también a su llegada ayer a la cumbre, en la que criticó y atacó a los países de la OTAN por no apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irán y atacó en particular a España también por no cumplir con aumentar el gasto de defensa así como lo pide Trump. Dijo que España era un socio terrible de la OTAN, ¿no? Si hubiera que hacer una lectura positiva de eso, podríamos decir que la alianza militar, la OTAN sigue funcionando pese a esos mensajes políticos o
hostiles de Trump hacia los demás socios de la alianza, y si hubiera que hacer esa misma lectura desde otra perspectiva, de una perspectiva negativa, podríamos decir que pese a los mensajes de unidad que está emitiendo la alianza en esta cumbre hoy en día, sigue teniendo problemas en cuanto a su legitimidad, en cuanto a su credibilidad como alianza militar, justamente por esos mensajes hostiles de Trump hacia el resto de los aliados de su país. Y los mercados se hicieron eco de todo lo que estaba pasando. ¿Nos lo cuentas tú, Andrés? Sin duda, Ana, los mercados globales estuvieron operando toda esta jornada de miércoles bajo una gran presión, golpeados por esta nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán. El detonante fue Donald Trump anunciando que el alto el fuego con Teherán estaba terminado. La tensión disparó el precio del petróleo. El crudo Brent europeo subía casi un 6% hasta $78 por barril. El West Texas Intermediate de Estados Unidos avanzaba casi un 5%, superando los $73. Las acciones energéticas subieron, pero cayeron sectores sensibles al combustible como aerolíneas, cruceros y turismo. En Wall Street, el Dow Jones perdía más de 500 puntos y aquí en Europa el Eurostoxx 600 cerró con una baja cercana al 2%. Subieron también los rendimientos de los bonos globales por temor a una inflación más persistente. Y mirando los mercados muy de cerca, como siempre, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, las declaraciones de Trump sobre la situación con Irán han marcado los vaivenes de un mercado en el que la inteligencia artificial sigue siendo protagonista. Contanos qué ha pasado ahí en Wall Street en esta jornada. Sí, bueno, a medida que Trump iba reduciendo el tono de sus amenazas, los mercados han ido recuperándose, aunque el Dow ha terminado cerrando con una caída del 1,1%. El referente más importante, el S&P 500, se ha dejado 0,3% y el Nasdaq ha tenido una pequeña subida del 0,2%. Parte del drama inversionista, además de Oriente Medio y las declaraciones de Trump, se centra en los semiconductores, valores al alza por la demanda de la inteligencia artificial, pero que en estos momentos recogen pérdidas desde Seúl hasta Nueva York realmente, porque hay un cierto temor de que el boom inversor de esta tecnología haya tocado techo y que además sea vulnerable a las alzas de las tasas de interés porque encarecen el crédito con el que se está financiando la expansión de esta tecnología. Y en este sentido, hoy la Reserva Federal ha hecho pública las actas de su última reunión y se ve que efectivamente hay una muy buena parte de la Reserva Federal que sí que quiere y apuesta por una subida de tasas de interés este año. Además de las dudas de cuánto puede durar la bonanza de la inteligencia artificial, se está muy pendiente de China, porque hay reportes de que DeepSeek está pendiente de desarrollar sus propios chips, algo que podría irrumpir en un mercado donde la escasez ha permitido que las empresas tengan unos márgenes muy altos y por eso coticen tan alto. Ana, mencionaba, si no me equivoco, al Nasdaq como la excepción entre los índices importantes que se salvó del rojo en esta jornada, y otro movimiento importante en Wall Street fue la incorporación de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que se unió ayer al índice tecnológico Nasdaq ahí en Wall Street después de que se pactara acelerar su ingreso en el índice. ¿Cómo ha influido esto en la cotización con todo lo que hemos visto este día? Pues ni ayer ni hoy han recibido el combustible que suele llevar los valores al alza cuando son incluidos en esta cesta de índices. Es más, la empresa está por debajo del precio del cierre del primer día, cotiza alrededor de los $148 y hoy ha cerrado con una pérdida del 1,21%. Algunos analistas creen que ya estaba anticipado en el precio la inclusión del índice y la caída de los valores relacionados con la IA están ayudando a que la empresa pues no vuele alto. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por esta información. Hasta cualquier momento. Gracias. Y hay información de Estados Unidos que nos trae ahora Ana Plasencia. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, mató a disparos a un ciudadano mexicano durante un operativo en Houston el martes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Lorenzo Salgado Araujo intentó evitar su arresto y embistió con su vehículo a un agente que respondió disparando en defensa propia. Salgado murió más tarde en un hospital. Su familia, junto a organizaciones de derechos civiles, exigieron hoy una investigación independiente de los hechos. El incidente se produce en medio de ese endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
El hijo de Lorenzo Salgado Araujo exige pues esa investigación. Saludamos a Argemino Barro en Nueva York. Argemino, ¿qué detalles se conocen hasta ahora de esa investigación interna del ICE, si es que la está llevando a cabo? ¿Y existe alguna previsión sobre cuándo podrían hacerse públicas grabaciones más concretas o pruebas del operativo? Bueno, por ahora hay poca información al respecto. Ahí se ha publicado ese comunicado que mencionabas y no sabemos si va a revelar o en qué plazo posibles imágenes tomadas por una cámara corporal de un agente, como ha ocurrido en otras ocasiones. Por ahora hay un vídeo circulando tomado por una viandante, Juliet Martínez, en donde vemos a los dos vehículos con las puertas abiertas, el privado, el vehículo de ICE, y a la víctima en el suelo con una pierna temblequeando antes de ser enviada al hospital, y también 3 personas que iban con él, uno de ellos un familiar, detenidos. Hay campañas de presión para que ICE revele más información, material gráfico. Una viene de una ONG llamada la Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que además ha ofrecido $5.000 para aquellos que puedan aportar más material, posibles vídeos para aclarar lo ocurrido. Y por otro lado, una iniciativa por parte del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Hay que recordar que ya hemos estado en situaciones similares en el pasado, y a veces cuando al final se acaba revelando material gráfico, este no coincide con la versión original publicada por ICE. Es lo que te iba a decir. Este caso se suma a otros incidentes mortales vinculados a operativos migratorios de la ICE. ¿Genera este caso algún tipo de presión política sobre la administración Trump, Argemino, sobre los protocolos, por ejemplo, del uso de la fuerza por parte de esos agentes? Bueno, a raíz de este caso ya ha habido presiones por parte del Partido Demócrata en el Congreso, pero las presiones fuertes ocurrieron en enero, después de la ocupación policial de Minneapolis con 3.000 agentes federales en una ciudad mediana donde había 600 agentes de policía, y donde Border Patrol, la patrulla fronteriza, mató a 2 ciudadanos norteamericanos. Y ahí fue cuando hubo un replanteamiento, hubo presiones políticas y un replanteamiento por parte del gobierno. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, fue reemplazada por Markwayne Mullin, y ha habido ahí un tira y afloja para las negociaciones del presupuesto para ICE en el Congreso. Recientemente se han aprobado, el Partido Republicano en el Congreso, un paquete de $70.000 millones para ICE, y parece que la agencia está guardando un perfil un poco más bajo de lo habitual, aunque estamos viendo un aumento en las detenciones. Ha habido 10.000 en todo el país en apenas 5 días. Finalmente, destacar 2 cifras: 8 personas han muerto a manos de ICE en encuentros, como el que hemos contado, 52 bajo cautividad. Así que hablamos de 60 personas que han perdido la vida desde el inicio de la administración Trump. Y México ha reaccionado también. Su presidenta pide o anuncia acciones jurídicas, aunque no revela cuáles. Veremos, seguiremos este caso de cerca. Muchísimas gracias por todo esto, Argemino Barro, Nueva York. Un saludo. A ustedes, un saludo. Hoy se cumplen 2 semanas del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela. La tragedia deja ya casi 3.700 muertos, más de 16.700 heridos y miles de familias sin hogar. Mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, la ayuda internacional trata de responder a una emergencia que ha afectado viviendas, hospitales, comercios y servicios básicos en varias zonas del país. La ONU lanzó este miércoles un llamamiento urgente para recaudar casi $300 millones. Entre tanto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez afronta duras críticas por la lentitud de las labores de rescate. Por ahora, Venezuela se centra en atender a los desplazados, dar refugio a quienes lo han perdido todo y avanzar en las tareas de reconstrucción. El gobierno busca apoyo externo para afrontar la reconstrucción mientras continúan esas críticas por la respuesta durante las primeras horas de la emergencia. Saludamos a nuestro enviado especial, Johan Ramírez, en La Guaira. Johan, llevas ya varios días sobre el terreno hablando con muchísima gente. ¿Cómo describes la situación y la frustración 2 semanas después, sobre todo para quienes han perdido a sus seres queridos? Has utilizado, Ana, la palabra correcta, frustración. Hay mucha frustración entre familiares de las víctimas, voluntarios, rescatistas internacionales. Creo que es en lo que la mayoría coincide. Ayer conversaba con varios rescatistas de las delegaciones internacionales y todos decían que la llegada a Venezuela se había demorado 2, 3 y hasta 4 días. Y eso fue un periodo de tiempo clave para poder conseguir personas con vida. Conversaba ayer con algunos colegas, unos de ellos que estuvieron acá, periodistas que llegaron al siguiente día
día del terremoto que tuvo lugar el miércoles en la tarde y jueves a las 6 de la mañana estaban acá y contaban que escuchaban gritos debajo de las ruinas, gritos, personas todavía con vida, y nos cuentan esos colegas que estuvieron acá desde el primer día del terremoto, Ana, que eso fue un jueves cuando llegaron acá y pasó viernes, sábado y recién el domingo comenzaron a ver a rescatistas que llegaban a buscar víctimas entre los escombros, es decir, pasaron 3, 4 días hasta que por fin comenzaron esas búsquedas. Hasta tanto eran solamente los propios familiares de las víctimas con las manos sacando escombros y hacía falta muchísima maquinaria pesada para poder rescatar personas, de modo que coinciden todos en que se pudieron salvar miles de vidas si la respuesta hubiese llegado en el momento adecuado. La gestión de la emergencia, lo comentas, marcada pues por críticas a la respuesta de las autoridades. ¿Qué otro balance hacen los afectados? Y me pregunto qué están haciendo las autoridades hoy por hoy. Vamos a centrarnos en el ahora. Bueno, el gobierno central encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, por supuesto, defiende la respuesta, asegura que fue una respuesta inmediata a la emergencia, que cientos o miles de agentes de distintos cuerpos del Estado atendieron la contingencia en el estado de La Guaira, es lo que asegura la presidencia de Venezuela. Es otra la versión que dan la mayoría de los familiares de las víctimas o las víctimas acá en el estado de La Guaira. Lo cierto es que ahora hay mucha maquinaria pesada, lo vemos por todos lados ahora en el estado, lo puedes ver acá detrás de mí, Ana, y no sé si escuchas el traqueteo de los grandes taladros rompiendo las placas de concreto. Pero también es difícil saber la proveniencia de esas máquinas porque algunas son lógicamente enviadas o movilizadas por el Estado, otras son organizadas y pagadas por los propios vecinos y familiares que hacen colectas comunes para pagar esto a falta de la respuesta oficial. Entonces pagan estas maquinarias por día para que remuevan escombros y así tratar de conseguir todavía los cuerpos de los desaparecidos, Ana. Siguen existiendo muchas dudas, Johan, sobre el número real de desaparecidos. ¿Qué información manejan actualmente las autoridades y las organizaciones ciudadanas? ¿Qué me puedes contar tú? Sí, las autoridades manejan un número de desaparecidos, sí, Ana, lo manejan ellos, no lo han comunicado. Recién al siguiente día del terremoto dieron una cifra que si no recuerdo mal estaba por el orden de los 157 personas desaparecidas. Esa cifra ha crecido muchísimo de manera, de acuerdo con organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas hablaba en un momento de 50.000 desaparecidos. Hay plataformas ciudadanas acá en el país que hablan de unos 44.000 desaparecidos, de los cuales 26.000 ya estarían ubicados, es decir, se sabe dónde están pero no los han encontrado, lo que quiere decir que presumiblemente serían personas que ya han muerto, unas 26.000, pero 44.000 en total permanecen todavía desaparecidos, pero de acuerdo con el parte oficial que ofrece el gobierno nacional a diario, habla de una cifra de muertos que actualmente se ubica por el orden de los 3.600, más de 16.000 heridos, pero como decías, la cifra de desaparecidos, que es tan importante, porque es lo que nos va a permitir también dimensionar el grado de la tragedia, la dimensión de esta tragedia, Ana, si esa cifra existe, pues se mantiene en Miraflores, me refiero a la Casa de Gobierno, porque de allí no ha salido a la opinión pública, Ana. Johan Ramírez, muchísimas gracias. Se cumplen 2 semanas de esos nefastos terremotos en Venezuela. Nos lo cuenta Johan Ramírez, nuestro enviado especial. Un saludo, Johan, ánimo. Y damos paso a un resumen de otras noticias internacionales de forma más breve, pero que también queremos destacar a esta hora. Más de 4 millones de personas despidieron el miércoles al que fuera líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en un cortejo fúnebre entre las ciudades iraquíes de Nayab y Kerbala, considerada esta última la ciudad santa de los chiitas. El cuerpo regresará luego a Irán para ser enterrado. Khamenei fue asesinado por Estados Unidos el 28 de febrero. Estados Unidos inició este miércoles el proceso para retirar a Siria de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, el mismo día de la reunión en Ankara de la cumbre de la OTAN y también de la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo sirio Ahmed al-Shara. Según Washington, la medida permitirá reactivar el comercio y las inversiones internacionales y dará a Siria la oportunidad de reconstruirse.
Alarma en Manhattan por un rascacielos en obra cerca de la sede de la ONU. 2 columnas estructurales cedieron y obligaron a evacuar hoteles, negocios y departamentos cercanos. Las autoridades aseguraban que la situación está bajo monitoreo y control. No se reportan heridos. El inmueble, antigua sede de Pfizer, está siendo convertido en un complejo residencial de unas 1.600 viviendas previsto para 2027. Imágenes poco habituales captadas por un dron muestran un río de lava incandescente en la cima del Etna, en Sicilia, Italia. La lava parecía caer hacia una abertura cercana al cráter noreste, como si el propio volcán la engullera. El Etna es el volcán más activo de Europa y su alerta sigue en nivel amarillo. Con estas impresionantes imágenes nos vamos. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Tal y como lo advirtió Donald Trump, Estados Unidos lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán. Según reportan medios de comunicación iraníes, se escucharon explosiones en zonas como Sirik y Bandar Abbas. La ofensiva fue reanudada este martes tras ataques a buques en Hormuz atribuidos a la República Islámica. Concluyó la cumbre de la OTAN. Donald Trump dio un discurso final conciliador, pero luego de haber despotricado contra varios de sus aliados. El mandatario también celebró que los miembros de la Alianza Atlántica se estén... Llegamos al final. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán horas después de que Trump declarara terminado el acuerdo para poner fin a la guerra. Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer. Si vuelve a ocurrir se pondrá mucho peor, amenazó Trump en las redes sociales. Un ciudadano mexicano muerto por disparos de ICE en Houston no tenía condenas penales y conducía a trabajadores a una obra cuando fue asesinado. Así lo declaró su familia. Esto en medio de una intensificación en Estados Unidos contra los migrantes. En Colombia, la transición de poder se tensa con el presidente saliente denunciando fraude y el entrante acusándolo de tratar de hacer un golpe de Estado. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El ejército estadounidense anunció que lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán, esto tras los bombardeos de Teherán contra bases militares de Washington en la región y ataques a buques petroleros en el estrecho de Hormuz. La nueva oleada de misiles llega horas después de que Trump amenazara con desatar más acciones militares, afirmando que las agresiones iraníes sepultan el ya frágil cese al fuego. Análisis con el investigador principal del Middle East Institute en Washington, Ross Harrison. In many ways, the United States is in an escalation trap. Estados Unidos está en una trampa de escalada. Recientemente Irán atacó aparentemente 2 barcos, uno catarí y uno saudí. Estados Unidos respondió a este ataque, Irán replicó. El dilema es claro, si Trump escala al máximo puede dañar más a Irán, pero sin lograr que capitule ni que acepte sus demandas. En este momento el conflicto no trata sobre los temas de fondo en sí. No han negociado el acuerdo nuclear, por eso el memorándum de entendimiento existe por este impasse que se ha creado. Estas nuevas hostilidades no son un fracaso en las negociaciones, sino el producto de una guerra innecesaria de la cual ahora Estados Unidos e Irán están atrapadas y buscan salir. Era Ross Harrison, autor de Descifrando la Política Exterior de Irán, entrevistado por Delia Arunategui. Durante la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump también anunció que Estados Unidos otorgará finalmente a Ucrania la licencia para fabricar sistemas de defensa aérea, una medida para contrarrestar los ataques rusos y lo que representa un gran logro para Kiev, que reclamaba esta tecnología desde hace tiempo. El anuncio también marca un giro sorpresivo para Trump tras una jornada de drásticos cambios de actitud. A su llegada a la cumbre acusó a los socios europeos por resistirse a su intención de tomar
tomar Groenlandia y también por no apoyar su guerra con Irán. Sin embargo, al cierre del día, Trump elogió el aumento del gasto militar de sus aliados y describió a la cumbre como un encuentro de unidad. Los detalles de la reunión los tenemos con nuestra enviada especial a Ankara, o Turquía, Florencia Valdés, quien más temprano habló con nuestra colega Jessica Brumek. Pues esta es la cumbre de las capacidades, concretamente con qué se cuenta para defenderse y con qué se contará. Recordemos la cifra estratosférica de $50,000 millones en contratos, poniendo el acento en la defensa aérea. En este terreno también destaquemos al anfitrión, el presidente Erdogan, que consigue que su homólogo estadounidense considere seriamente restablecer el acceso a Turquía a adquirir los modelos F-35, aviones cazas que Ankara condicia. Y sobre todo Ucrania, que pedía gritos misiles balísticos, pues el presidente Trump anunció que autorizará al país en guerra a que fabrique sistemas de misiles de licencia estadounidense, los misiles Patriot. ¿Fue como se esperaba la cumbre de Trump? Pues sí. Todo está hecho para convencerlo y aún así reiteró sus críticas, como lo decías, reavivó la polémica en Groenlandia y dijo de España que es una causa perdida. Pero como nos repiten diplomáticos en los pasillos de la cumbre, una cosa son las declaraciones y otra las reuniones a puertas cerradas. Florencia, hemos visto el protagonismo de Trump, cómo acapara la atención. ¿Qué rol le queda entonces al liderazgo europeo? Tras la guerra en Ucrania, desde la UE se intenta impulsar una Europa de la defensa que se ha topado con los clásicos obstáculos europeos de desunión y de disparidad entre los países como Francia y Alemania disputándose el liderazgo. Si bien la OTAN ha retomado vigor, la Comisión Europea no suelta la batuta con un abanico de programas de defensa. Ahora la pregunta es cómo se articulan las dos Bruselas, la de la UE y la de la OTAN. Otra pregunta antes de despedirnos, ¿cómo recibirá la ciudadanía esta masiva inversión en defensa? Escuchaban a Florencia Valdés, enviada especial cumbre de la OTAN en Ankara. Vamos a Estados Unidos, donde un agente de ICE mató a tiros a un hombre de nacionalidad mexicana en Houston, Texas. Se trata del primer tiroteo mortal que involucra a agentes federales desde la muerte en enero pasado de René Good y Alex Pretty en Minneapolis. Informa Paola Ariza. Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, ICE intentó detener el vehículo en el que iba Lorenzo Salgado. Él habría intentado evadir el arresto y le dispararon, causando su muerte tras el traslado al hospital. Una versión que genera dudas, dados los escándalos en los que se han visto inmersos los agentes federales con el tiroteo del pasado enero en Minneapolis y las muertes en los centros de detención, que ya suman 18 en lo que va de año, según datos oficiales de Estados Unidos. La representante por Texas, Silvia García, señaló que pese a la versión de ICE, es indispensable que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva, incluyendo las circunstancias que llevaron al uso de la fuerza letal. El hijo de Salgado dijo en una publicación en redes sociales que su padre vivía en Estados Unidos hace 35 años, trabajaba en construcción y se dirigía al trabajo cuando los agentes de ICE le dispararon. Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el número de personas detenidas por ICE aumentó un 77% y la tasa de muertes bajo su custodia aumentó un 140%, según detalla un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights. Sobre este tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este miércoles y dijo que su gobierno quiere ir más allá de los reclamos diplomáticos y está incluso preparado para hacer medidas legales. La escuchamos. Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Sheinbaum añadió que su gobierno está considerando apelar ante las Naciones Unidas. Cientos de periodistas nicaragüenses en el exilio enfrentan amenazas de muerte y trabas legales para trabajar, denunció la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia.
Según la organización, comunicadores exiliados en Costa Rica recibieron alertas sobre riesgos graves contra su integridad. Al menos 310 periodistas viven fuera de su país desde la represión gubernamental desatada luego de las protestas en 2018. Lo anunciábamos en titulares. El presidente electo de Colombia, el conservador Abelardo de la Espriella, suspendió este martes el proceso de transición, conocido en ese país como empalme. De la Espriella acusó a Gustavo Petro de planear un golpe de Estado luego de que el mandatario en funciones se negara a reconocer los resultados electorales, alegando fraude sin presentar pruebas. Nuestra colega Paula Ariza conversó con el vicepresidente entrante José Manuel Restrepo sobre este paso de mando caótico. Esto en exclusiva para... Nosotros lo que hemos dicho es que va a haber proceso de empalme con o sin el gobierno saliente. Desde hace 7 meses nosotros arrancamos el proceso de empalme usando información pública, usando información de los ministerios, recogiendo información de los ciudadanos, incluso de servidores públicos, en donde lo que hemos hecho es una tarea técnica con más de 1.300 personas que han identificado hallazgos, preocupaciones, pero también prioridades estratégicas para la construcción de la patria milagro. Igual el gobierno saliente tendrá que cumplir la obligación legal de la Ley 951 de 2005, que los obliga a entregar una información aún no existente en el día de hoy, pero que seguramente existirá, y esa información se incorporará a todo el estudio técnico en el cual llevamos 7 meses para poder concluir esos hallazgos y concluir esas prioridades estratégicas y poder iniciar el gobierno el 7 de agosto. Los observadores de la Unión Europea elogiaron la transparencia y eficiencia del escrutinio. También el Centro Carter declaró que el sistema de gestión de resultados fue confiable, transparente y totalmente rastreable. Naciones Unidas también lanzó un llamado urgente para recaudar casi $300 millones en ayuda para Venezuela tras el doble terremoto de hace 2 semanas. Ante la emergencia, el gobierno de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, solicitó la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción. Escuchamos a Delcy Rodríguez. Anoche estuvimos reunidos con el subsecretario de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, pero lo más importante, mirar al futuro. ¿Cómo vamos a recuperarnos? ¿Cómo vamos a reconstruir las zonas impactadas? Las viviendas para las personas que han sido víctimas de este duplete sísmico a través de programas de desarrollo en el ámbito de empleo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la atención, de recuperación de la infraestructura y de los servicios públicos. Las autoridades informaron que la cifra de muertos aumentó a 3.685, mientras que casi 18.000 personas continúan sin hogar. Tras la clasificación de Argentina a cuartos y la eliminación de Colombia por penales ante Suiza, este miércoles no hubo partidos en el Mundial. Entonces aprovechamos esta pausa para poner el foco sobre los goleadores. Para conocer los detalles, vamos con nuestra enviada especial a la competición, Ana María Ospina. Lo más visible del balompié son los goles. Permiten dar la victoria a las selecciones y que los aficionados caigan en una marea de emociones. Por eso los goleadores se juegan un mundial aparte y el goleador se lleva la bota de oro. Los 4 primeros de la clasificación actual van a disputar los cuartos de final y a ellos 4 se les deben 28 goles. Algunos de ellos de antología. Messi es el líder de la estrella argentina. Hemos visto tripletes, dobletes que lo tienen además como el goleador histórico de todos los mundiales. Con 7 anotaciones está Kylian Mbappé. El delantero francés busca repetir el título de goleador mundialista que consiguió en Qatar 2022. Con 7 dinas también está el noruego Erling Haaland, autor del doblete clave que eliminó a Brasil. Esta selecta tabla de goleadores se está invitando Harry Kane con 6. El capitán inglés anotó el tanto decisivo de penalti contra México en los octavos de final. Siguiendo los goles mundialistas, Ana María Ospina. Muchas gracias, Ana María Ospina, y les recordamos que el baile de los cuartos abre este jueves con el gran shock entre la favorita del equipo de Francia frente a los aguerridos de Marruecos, que ya habían logrado estar entre los 4 mejores en el Mundial de 2020. Los ataques racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el jugador francés Kylian Mbappé traspasan las fronteras y desatan una ola de críticas, una investigación de las autoridades francesas y motivaron la intervención incluso de la diplomacia. Leticia Fuentes tiene todos los detalles en este informe de Noticias de América.
Cuando el mundo pensaba que la polémica entre Kylian Mbappé y la senadora celeste amarilla ya había tocado techo, la paraguaya cargó de nuevo este miércoles contra el jugador francés durante su intervención en el Senado, llamándolo, mejor escuchen ustedes mismos. Este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca, nunca. Las declaraciones de Celeste han provocado una nueva oleada de críticas que han llegado incluso hasta las Naciones Unidas, desde donde expresaron su apoyo al capitán de la selección francesa y condenaron firmemente los ataques racistas. La justicia francesa también abrió una investigación por injuria pública e incitación al odio y a la violencia tras recibir una denuncia de la Federación Francesa de Fútbol. Hablamos con Eleonore Cagua, ministra delegada para las asociaciones internacionales y los franceses residentes en el extranjero, sobre las consecuencias de este caso. Tipo de comportamiento, de actitud y de agresión verbal son totalmente intolerables y creo que hubo una unanimidad de la clase política francesa para condenar ese tipo de declaraciones. Ahora bien, obviamente esas declaraciones solo reflejan su autora, o sea, la senadora Celeste Amarilla, y no son para nada las declaraciones del gobierno paraguayo. Vemos que hay un discurso de odio y una liberalización de la palabra y de este tipo de declaraciones que son totalmente inadmisibles y no podemos quedarnos sin actuar frente a ellas. Esa condena tiene que traducirse en actos también. La controversia ha adquirido tal dimensión que ha obligado a intervenir a la diplomacia. Las autoridades paraguayas remitieron una carta al gobierno francés trasladando sus disculpas y desligándose de la polémica. Nos mandó una carta y también expresó su profunda indignación frente a este tipo de declaraciones. Yo quisiera también expresarle mi solidaridad a la Embajada de Paraguay aquí en Francia, quien ha recibido amenazas y todo tipo de insultos que también son igualmente inadmisibles e intolerables. Es cierto que la violencia genera la violencia y por eso hay que combatirla. Amarilla se niega a pedir perdón después de lanzar descalificativos discriminatorios contra el jugador como bruto, rico nuevo o camerunés colonizado que finge ser francés, pese a que Mbappé nació en París. Más allá de la polémica, este caso vuelve a recordar que el racismo sigue siendo uno de los grandes retos del deporte, un problema contra el que cada vez más instituciones y deportistas insisten en que no puede haber ni silencio ni impunidad. Escuche su noticiero en la aplicación. Hasta aquí, en resumen diario de noticias.